En este vídeo queremos mostrar la pantalla de inmobiliario, ya que es una de las pantallas que en el programa de renta tiene quizás mayores desgloses, mayores novedades y por tanto nos parece que puede ser muy práctico el realizar este vídeo. Como ustedes saben, hay una pestaña, un apartado que es el apartado de inmobiliario y aquí se recogen los inmuebles de los contribuyentes, de los declarantes. Comentar que este año, como novedad en el ejercicio 2019, han tenido que ratificar su domicilio habitual, pero en este apartado de inmobiliario tendrán que incluir la vivienda habitual que tuvieron en el año 2019. Por tanto, un tema es el domicilio actual, que será el que tengan ahora, y otra cosa será la información de la vivienda habitual que tuvieron en el año 2019, que es un tema totalmente novedoso en la renta. ¿Cómo informamos de la vivienda habitual? Bueno, simplemente en la parte de arriba introducimos el inmueble, esto es como habitualmente hacemos, y en la parte de abajo tendremos un uso. Y esos usos, vamos a darle al botón de añadir, en este caso será el uso número 8, vivienda habitual en 2019, tal y como tenemos en esta pantalla que estamos viendo aquí. Puede plantearse que tengan varias viviendas habituales, o por ejemplo que tenga una vivienda habitual, un trastero, o que por ejemplo tengan una vivienda habitual que durante un tiempo en el año 2019 pues tuvieron un porcentaje de propiedad y usufructuario y pasado un tiempo, durante ese 19, pues tuvieron una propiedad plena. Por tanto, en esos casos tendrán que meter varias líneas. Por ejemplo, una misma vivienda al 50% durante 100 días y esa misma vivienda al 100% durante el resto de días. Lo importante y lo que tienen que tener muy claro es que el uso será vivienda habitual. Esto con respecto a la vivienda habitual, pero hay otro tipo de vivienda, como es esta segunda que tenemos aquí, en este caso la tengo el Perceptor 1 a disposición, y voy a indicar que es una vivienda que he tenido arrendada. Como tenemos la opción de copiar vivienda al otro cónyuge, en aquellos casos en los que tengamos un inmueble que esté arrendado y que sea de los dos cónyuges, les recomendamos que metan primero el primer inmueble metiendo toda la información y después copiemos al otro cónyuge. De esta manera ya tendremos toda esa información. Es mucho más sencillo que tenerla que indicar en los dos cónyuges, indicar todos los gastos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo sería. Aquí tengo puesto a disposición, pero vamos a borrar este uso y le vamos a añadir arrendamiento. Podríamos optar porque tuviera varios usos en el 19. En este caso vamos a indicar arrendamiento. Una vez que indicamos arrendamiento, nos pide los días que ha estado arrendado. Para este vídeo vamos a hacer un caso sencillo. Todo el año arrendado en el mismo contrato. Ojo, porque si hemos tenido varios contratos, por ejemplo, lo hemos arrendado a una persona y después lo hemos arrendado a otra, entonces tendremos que meterlas varias veces esas líneas, porque en la información que tenemos que suministrar y uno de los cambios del año 2019 es que hay bastante más información en la renta, es el NIF del arrendatario y la fecha de su contrato. En este caso, aquí indicamos que solo se cumplimentará el caso del NIF y la fecha cuando sean casos de vivienda habitual y, por ejemplo, si es un caso de fines turísticos, ¿no? Apartamentos turísticos o locales de negocios, no es necesario. Bueno, entonces indicamos los días y la siguiente columna indicamos el tipo de reducción. En este caso vamos a indicar que es la reducción del 60% porque está arrendado con un destino de vivienda habitual y aquí hay un matiz importante, tenemos que saber si este inmueble se ha arrendado con un inmueble accesorio. En este caso vamos a marcar que sí, vamos a continuar, familiares no, e indicamos el NIF de la persona.
Este sería el NIF del arrendatario e indicamos la fecha de inicio del contrato, por ejemplo, 1 de enero del 2019. Si tenemos más arrendatarios en ese mismo contrato lo indicamos y empezamos a indicar los ingresos. Aquí es importante que tengan en cuenta que por defecto en el programa va marcada la casilla de aplicar porcentaje de titularidad. Después la vamos a mostrar. Entonces, los importes que vamos a indicar van a ser los importes globales del contrato. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, pues de importes 8.000 euros de ingresos. Gastos de la comunidad, pues ponemos 500 euros, gastos de formalización de contrato 150, gastos de defensa jurídica, si es que tiene algo lo indicamos, otras cantidades devengadas por terceros, suministros de luz, agua, internet, etcétera, primas de contrato de seguro, tributos, saldo de dudoso cobro, amortización de bienes muebles, tendremos que meter la amortización de manera manual. Continuamos. Otros gastos fiscalmente deducibles, si tenemos algo lo indicamos, si tenemos reducción por rendimientos irregulares lo indicamos y si tenemos retenciones lo indicamos. Le damos al botón de grabar y ya tenemos metidos nuestro uso de arrendamiento con esos importes. Decía antes que cuando metemos el inmueble tenemos una pestaña que es la pestaña de aplicar titularidad. Por tanto, cuando está marcada y yo he indicado que tengo el 50%, todos los importes que yo voy a indicar son importes globales, importes totales, es decir, sin tener en cuenta el porcentaje, a excepción de dos supuestos que veremos después. Por tanto, aquí tenemos el valor catastral, tenemos el valor catastral del suelo y vamos a ver ahora cómo podemos indicar el tema de la amortización. Para ello tenemos un botón que es el botón Datos, cálculo de la amortización. Si pulsamos en él, aquí podemos indicar primero si se alquila solo una parte del inmueble. Bueno, generalmente se alquilará el inmueble entero, ¿no? Completo. Y vamos a indicar el tipo de adquisición. Entonces tenemos que indicar si la adquisición del inmueble ha sido onerosa, ha sido lucrativa o ha sido onerosa y lucrativa, ¿no? En la mayoría de los casos vamos a suponer que sea onerosa, aunque bueno, también se puede dar el caso de una herencia, ¿no? Entonces indicamos onerosa e indicamos el importe de adquisición del inmueble. Pues por ejemplo, 85.000 euros. Hablamos que indicamos los importes globales, lo que tenemos marcado, aplicar porcentaje de titularidad. Los gastos y tributos, ¿no? Pues el impuesto que hayamos pagado, los gastos de notario, registros y demás. Y también si tenemos algún importe de mejoras realizadas en ejercicios anteriores. Además, tenemos la posibilidad también de indicar si hemos realizado mejoras en el ejercicio. Para ello tendremos que indicar la fecha, el nivel del gasto y el importe de gasto. Vamos a prescindir de esos importes por ahora y le damos a realizar el cálculo de amortización. Una vez que nosotros tenemos indicado estas casillas, fíjense que podemos realizar el cálculo de amortización. Aquí les va a pasar esto, es muy frecuente, que es que no puedo marcar esta casilla porque me falta un dato que es necesario y que la agencia tributaria quiere saber y tiene que ir informado, que es la fecha de compra de ese inmueble. Por ejemplo, el 1 de mayo del 18. Si vuelvo a la pantalla de datos cálculo de amortización, vemos que ya está activa esta casilla y por tanto el programa me realiza el cálculo de la amortización. Le damos a grabar y ya tenemos el dato del cálculo de la amortización del inmueble principal. Como he puesto que lo tengo arrendado con un inmueble accesorio, pulsamos en datos de cálculo inmueble accesorio y cubrimos también los datos del inmueble accesorio. En este caso podemos indicar también si es oneroso o lucrativo la adquisición de ese inmueble, indicamos la fecha de adquisición y ponemos el valor catastral, por ejemplo 25.000 euros, el valor catastral de la construcción, 18.000 euros,
importe de la adquisición de este inmueble accesorio, 35.000 euros, los gastos, si hay mejoras, en este caso es lo mismo que antes, y marcamos realizar el cálculo. Y vemos que ya nos está calculando el importe de la amortización de este inmueble accesorio. Si tienen más inmuebles que uno, accesorio, por ejemplo, si alquilamos plaza de garaje y trastero, pues en este caso tendremos que marcar la casilla de arriba. ¿Vale? Si marcamos la casilla de arriba, en el programa tendremos que indicar la amortización en el apartado de casos especiales. De eso hablaremos después. Entonces le damos al botón de grabar, ya tenemos esto indicado y le damos a grabar. De esta manera, si vamos abajo al arrendamiento, vemos que efectivamente ya tenemos nuestro importe de la amortización del inmueble y nuestro importe de la amortización del inmueble accesorio. Recuerden que en el programa vamos a indicar los importes globales y el programa nos hará el cálculo después de aplicando el porcentaje de titularidad y aplicando también los días de arrendamiento, ¿vale? En mi caso son 365, pero si fueran menos los aplicaría por los días. Entonces le damos al botón de grabar y tenemos ya nuestro inmueble. Como tenemos un inmueble accesorio, vamos a informarlo. Y para eso vamos a necesitar la referencia catastral del principal. En este caso vamos a copiar esta referencia, vamos a dar al botón de añadir un inmueble, indicamos el perceptor, indicamos los datos del inmueble con su dirección, el porcentaje de titularidad, en este caso vamos a pensar que son inmuebles adquiridos al 50% por el matrimonio, urbano, aquí le vamos a indicar sin referencia catastral, indicamos su valor catastral del suelo y grabamos. Tenemos el inmueble, en la parte de abajo le tendremos que añadir un uso y ese uso va a ser el uso 4, arrendamiento como inmueble accesorio, para que no me genere ningún tipo de rendimiento en la renta, en atribución de renta, pero nos hace falta la referencia catastral del principal. Por eso la he copiado. Grabamos y ya tenemos este inmueble accesorio vinculado al segundo inmueble, el inmueble que tengo alquilado como accesorio, sin que me genere ningún tipo de imputación de renta al ser un inmueble alquilado como accesorio del principal. Y de esta manera tengo informado ya el inmueble. Datos a tener en cuenta. Cuando yo he indicado los datos, vean que tenemos un apartado que se trata de una manera diferente, que es este apartado que tenemos aquí, que son los gastos de reparación y conservación e intereses y otros gastos de financiación. Si quiero ver los importes de años anteriores, pulso y aquí me traen los importes que tengo el año anterior pendiente. En este caso no he traspasado nada, entonces los puedo meter. Pero aquí hay algo importante y por eso está resaltando esta pestaña, y es que tenemos que indicar los importes individualmente. Por tanto, hasta ahora hemos metido los importes de manera global, es mucho más cómodo, ¿no? Tenemos todos los gastos del inmueble, los gastos del contrato, metemos todos los importes globales, pero en el caso de las cantidades pendientes sí que tenemos que indicarlas por perceptor. Entonces, en este caso, yo tengo del 2015 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, en total 1.400. Le doy a grabar y aquí ya me aparecen esos 1.400. Repito, importe aplicado ya el porcentaje. Y en la segunda casilla, los gastos de reparación, de adquisición o mejora y los gastos de reparación, los gastos de intereses y los gastos de reparación hay que separarlos. Tendremos que indicar, pues en este caso ponemos, por ejemplo, los intereses 250 euros y en los gastos de reparación, pues 500 euros.
Si se fijan, aunque yo los estoy metiendo globalmente, el importe que aplica son 3,75. Grabo y es el importe que me va a aplicar ya individualizado. Por tanto, ojo con esto porque varía, digamos, de cómo lo metemos en los otros gastos que van en importe global y el programa aplicará el porcentaje de titularidad. En estos casos ya lo vamos viendo en esa casilla que nos piden los importes. Repito, el importe aplicado se indica el importe ya individualizado del contribuyente, sin aplicar porcentaje, la cantidad que le corresponde a él como perceptor, y en el importe de ejercicio actual metemos los importes globales, pero ya me está aplicando el 50%. Está muy claro en la pantalla. Le damos a grabar y ya tenemos nuestra información. Hay un apartado más importante, como comentábamos antes, esta renta del 2019 no es que tenga unos grandes cambios, pero sí que hay mucha más información. Tenemos lo que se denomina la información de los gastos. Esta información de gastos, que tenemos en este botón, es donde el usuario podrá informar del NIF y podrá informar del NIF y podrá informar de las cantidades. Entonces, si pulsamos en Información Gastos, se nos abre una pantalla y nos trae los importes de gastos de reparación, que hemos puesto 500 euros, los gastos devengados por terceros por servicios personales, 300 euros, y los gastos de formalización de contrato, 150. Podremos informar solo unos, varios, eso como ustedes quieran, En principio, las noticias que tenemos es que esto es voluntario, pero que sepan que pueden indicar. Lo que sí, y es muy importante, es que cuando nosotros tecleemos los datos, por ejemplo, en este caso el CIF, el importe del gasto, si detallamos, tiene que ir el total. Es decir, no puedo poner 100 euros, tengo que poner los 500. Pueden ser varios NIF o un mismo NIF. Entonces, al darle al botón de grabar, ya tenemos la información de esos gastos. Y una vez que tenemos esto, lo ideal es copiar al cónyuge. Entonces, este inmueble, copiar al otro cónyuge. Ya tenemos nuestro inmueble copiado al cónyuge, en este caso, perdón, el inmueble 1, que es el que tenemos ordenamientos, aquí en el segundo ya tengo copiado al cónyuge y lo mismo el inmueble accesorio. Y de esta manera tenemos, por un lado, nuestro inmueble con sus ingresos, al cónyuge perceptor 2, el mismo inmueble con toda la información y el inmueble accesorio. Antes de finalizar, observen que tenemos un botón que pone novedad. Aquí se indica que se deben reflejar los inmuebles que el perceptor tenga en propiedad y o usufructo y hayan sido su vivienda habitual en el 2019. Recuerden esa novedad porque es importante. Y también en el botón de aviso de importante tenemos indicado un poco lo que hemos comentado, que se deben de imputar los importes totales para el cálculo y el programa aplicará el porcentaje de titularidad asignado, excepto dos apartados concretos, ¿vale? Las cantidades pendientes de deducir y vamos a ver ahora la amortización en casos especiales que también ocurre así. En este caso vamos a hacerlo de una manera diferente. Y vamos a ver la amortización en los casos especiales. En este caso tengo un inmueble arrendado. Entonces, cuando en la primera pantalla en la que tenemos la información, aquí tenemos datos, cálculo de amortización. Pulsamos en él. Aquí indicamos el tipo de adquisición y en vez de irnos a este apartado, hay unos botones que pone amortización en casos especiales. Si pulsamos en él, nos aparece que en este caso el programa no va a hacer un cálculo automático, sino que tenemos que indicar nosotros el importe. ¿Y cuándo se dan estos casos? Por ejemplo, si tenemos un porcentaje de usufructo y también tenga porcentaje de propiedad o no. Por ejemplo, en un inmueble con usufructo lo tendremos que hacer manualmente.
O, por ejemplo, si se ha adquirido de forma diferenciada el suelo y la construcción, si solo se adquiere una parte del inmueble, si en el año se ha adquirido o transmitido parte del inmueble o que no tenga valor catastral. O, por ejemplo, un caso muy habitual, que el inmueble haya sido adquirido parte en forma onerosa y parte en forma lucrativa. Es decir, que tengamos un importe para la parte onerosa, que sería el valor de adquisición o el catastral en función de cuál es el más alto, ¿no?, los de mercado, y por otro lado, el lucrativa, que sería, en el caso, por ejemplo, de una sucesión, pues el valor que tenga el inmueble a efectos de sucesiones. Es decir, son una serie de supuestos en los que no podemos partir solamente de valor de catastral o de valor de adquisición para aplicarlo a todo el inmueble. Entonces, en ese caso, por ejemplo, imaginemos el caso 3, estaríamos en este supuesto. Por tanto, aquí tendremos que indicar nosotros ese importe. Y ojo, porque en este caso tendremos que indicar el importe ya aplicado el porcentaje de titularidad, ¿vale? Es decir, si en este caso de amortización quiero llevar para el inmueble 6.000 euros y de esos 6.000 euros el inmueble está al 50%, indicaré 3.000 euros. Indico la parte que corresponde del importe en función del porcentaje. Grabo. Le damos a añadir y vamos a indicar, por ejemplo, arrendamiento, 365 días, sin reducción o con reducción. En este caso, pues pondremos, por ejemplo, reducción. Indicaremos los datos del arrendatario, la fecha de su contrato, los ingresos globales y los demás gastos, tal y como hemos hecho en este vídeo en el otro inmueble. Observen que en este caso me aparece la cantidad de amortización en el apartado amortización en casos especiales y ya me trae esos 3.000 euros. Le damos a grabar y ya tenemos aquí metidos el rendimiento de ese inmueble. Tal y como hemos comentado, cuando estamos también en el inmueble, si vamos a mostrar totales, podemos ver los diferentes inmuebles. En este último que hemos metido, vemos que al preceptor 1 de los 5.000 euros son 2.500, pero efectivamente en el importe de amortización llevará los 3.000. Así que tengan en cuenta, y es muy importante porque afecta evidentemente al cálculo. Tanto en los casos de amortización especial, así como en las cantidades pendientes de deducir, recuerden que tienen que indicar los importes aplicados ya su porcentaje. En el resto lo podemos meter de manera global, o sea, el importe completo, siempre y cuando tengamos marcada la casilla, que además va por defecto, la casilla de aplicar porcentaje de titularidad que tenemos en el inmueble. Y hasta aquí este vídeo del rendimiento de capital inmobiliario, del apartado de inmobiliario, que tiene un desglose muy amplio con respecto a ejercicios anteriores. Hay muchísima información adicional este año en este apartado.